Biblia, soy lo que dice que soy, tengo lo que dice que tengo, porque esta es mi Biblia. Voy a leerla, voy a estudiarla y voy a practicarla, porque esta es mi Biblia. Hace 3 semanas iniciamos una serie aquí en la iglesia que hemos denominado Tu ego en el altar. Estamos juntando estas dos palabras. Primero, la palabra altar. Altar eran esta especie de mesas en las cuales se ofrecía algo a Dios en el Antiguo Testamento. La gente venía a la iglesia, al tabernáculo, y depositaba algo que era especial para ellos en estos altares. Eso es un altar. Y por otro lado tenemos la palabra ego. Ego es aquel conjunto de creencias que tenemos sobre nosotros mismos. Así que lo que queremos colocar en el altar es estas creencias, estos pensamientos que tenemos sobre nosotros mismos, y que realmente terminemos al final de esta serie pensando sobre nosotros lo que realmente somos, y es lo que Dios piensa acerca de usted y de mí. Y hemos estado estudiando ciertos sentimientos o ciertas cosas que queremos rendir en el altar de Dios, entregárselo a Dios para que Él lo controle. En la semana 1 comenzamos hablando acerca de nuestros sentimientos de incapacidad. Aquellas sensaciones, aquellos sentimientos que no nos permiten avanzar para Dios, que no nos permiten ir más adelante para Dios. En la semana número 2, recién el domingo anterior, estuvimos hablando un poco acerca de nuestra necesidad de controlar. Aquellas personas que tienen la necesidad de estar controlando personas o estar controlando las circunstancias que rodean a su alrededor, y lo rendimos delante de Dios en el altar. Y hoy, esta mañana, estaremos hablando de un tema muy sensible para algunos de nosotros, y es el derecho a sentirnos ofendidos. Ese derecho que sentimos de enojarnos, de resentirnos frente a lo que alguien hizo o a lo que alguien dijo acerca de nosotros. Esto me recuerda a una historia, una anécdota evangélica que tal vez algunos de ustedes la han escuchado, pero que se cuenta que en una ocasión Dios estaba creando a cada una de las naciones del mundo, así que estaba haciendo los muñecos de barro. Y quiso crear a los alemanes, así que hizo el muñeco alto, lo hizo esbelto, fornido, y luego sopló aliento de vida sobre el muñeco de barro, y este muñeco se paró, hizo un saludo en alemán y luego salió caminando. Luego Dios empezó a crear a los japoneses, a los orientales, así que hizo un muñeco más pequeño, con sus ojos un poco más rasgados, y luego terminó de hacer el muñeco, sopló aliento de vida sobre él. El muñeco hizo un gesto, un saludo muy reverente, y luego salió caminando de la presencia de Dios. Luego llegó el turno de nosotros, los hondureños, los latinoamericanos. Dios hizo un muñeco un poquito más gordito, más llenito, pero más no sé, qué sé yo, como usted y yo tal vez. Y nos hizo el muñeco, y luego sopló aliento de vida. El muñeco se hizo para atrás y dijo: ey, ¿por qué me empuja? Y en muchas ocasiones somos así. Nosotros los latinos somos muy emocionales y nos resentimos o nos molestamos por casi todo. Y eso es algo que queremos hablar esta mañana. Ese derecho que sentimos a sentirnos ofendidos. De repente nuestros amigos salen a una reunión y por X o Y motivo no nos invitan, y eso nos resiente. O tal vez le escribes a alguien pero tarda demasiado en contestar, y eso nos molesta, nos irrita. O qué decir de que haces algo por alguien, haces un gesto, una ayuda, extiendes una mano amiga, y lo menos que esperas de esa persona es que te diga un gracias, qué amable, y tal vez la otra persona no lo hace o no lo dice, y eso nos molesta o nos irrita. De ese tipo de cosas queremos hablar esta mañana. Es increíble cuán rápido nos ofendemos, cuán rápido en ocasiones somos como una pequeña llama que nos encendemos rápidamente. Ahora, ¿por qué permitimos que pequeñas ofensas nos afecten a lo grande? Y eso es tan sencillo, y en esta serie lo hemos aprendido tanto, y es a veces porque nuestro ego está fuera de control. No hemos tenido tiempo para colocar nuestro ego en el altar de Dios. No hemos tenido tiempo para depositar este ego frente a Dios, entregárselo, y entonces sentimos el derecho, o sentimos que tenemos el derecho a sentirnos ofendidos, a ofendernos, a molestarnos. Pero esta semana, hoy en particular, queremos colocar este ego en el altar y que sea Dios
el que lo controle. Quiero pedirle que, si es tan amable, pueda acompañarme al libro de Proverbios, capítulo 19, verso 11. El libro de Proverbios, capítulo 19, verso 11. Cuando lo tenga, me regala un fuerte amén para saber que ya llegó. Si usted no tiene el libro de Proverbios, compártalo con alguien ahí. El libro de Proverbios, capítulo 19, verso 11. Proverbios dice así: el buen juicio hace al hombre paciente. El buen juicio hace al hombre paciente. Y su gloria es pasar por alto la ofensa. Y su gloria es pasar por alto la ofensa. La imagen que tiene el escritor de Proverbios sobre esto de pasar por alto la ofensa es como un avión, como un piloto de un avión, de una aeronave, que sabe que más adelante hay una nube turbulenta, o hay lluvias, o hay una tempestad mala. Así que lo que el piloto hace es que eleva la aeronave por encima de la tempestad. Eleva la aeronave por encima del momento difícil o de la atmósfera difícil que pueda estar experimentando ahí en ese momento en particular. De eso nos está hablando el proverbista. Personas que tienen la habilidad, la capacidad de pasar por alto, de elevarse por encima de la ofensa, de elevarse por encima del maltrato, de elevarse, que tienen la altura, la madurez para poder hacer esta sensación o este equilibrio hacia más adelante, más arriba. Vivimos en un mundo donde somos rápidos para juzgar, somos rápidos para molestarnos, pero somos tan lentos para pasar por alto la ofensa. Pasar por alto la ofensa no significa que vamos a pretender que nada sucedió. Pasar por alto la ofensa significa que realmente vamos a buscar un nivel más alto que Dios tiene para usted y para mí. ¿Por qué nos cuesta tanto hacer eso hoy en día? Porque estamos viviendo en nuestro ego y no en la gracia que Dios extiende para nosotros. Hay un personaje en el Nuevo Testamento llamado Pablo. Y quiero que por unos minutos nos detengamos a estudiar un poco la vida de Pablo, su trasfondo, su historia. Porque ese fue un hombre que experimentó gracia sobrenatural de parte de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 12, verso 3, es este mismo Pablo que está hablando un poco acerca de este tema de pasar por alto la ofensa. Y comienza diciendo así: por la gracia que me ha dado. Por la gracia que me ha dado, les digo a todos ustedes: nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios les haya dado. ¿Quién mejor que el apóstol Pablo para hablarnos de gracia? ¿Quién mejor que el apóstol Pablo para hablarnos un poco acerca de la gracia que Dios nos ha entregado? ¿Acaso Pablo recibió gracia? Claro que sí. ¿Quién era el apóstol Pablo? Pablo era este personaje en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, que entraba a las iglesias, tomaba a los cristianos y luego los metía a la cárcel. Inclusive fue mucho más allá, porque no solo los tomaba y los metía a la cárcel, sino que en muchas ocasiones les quitaba la vida. Y no solo eso, tenía permiso para hacerlo. Así que este hombre pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios. Pensaba que estaba haciendo lo que Dios le había mandado a hacer. Pero en una de estas cruzadas que él está haciendo, de ir de iglesia en iglesia sacando cristianos, Dios le sale al encuentro. Dios transforma su corazón, y entonces Pablo se da cuenta que ha recibido una gracia inmerecida. Entonces es este Pablo el que dice: por la gracia que he recibido, les digo a ustedes, nadie tenga un concepto más alto de sí mismo del que debe tener. ¿Pablo recibió gracia? Claro que sí. ¿Extendieron gracia a otros hacia Pablo? Claro que sí. De hecho, cuando Pablo se convierte, la iglesia en ese entonces no creía en la conversión de Pablo. No creían que realmente este hombre había dado un giro extremo de pasar de ser perseguidor a ahora ser fiel creyente. Y tienen que levantarse ciertos hombres de influencia dentro de la iglesia para abrirle campo a Pablo, para realmente darle credibilidad ante la congregación de que realmente la conversión de Pablo no era una artimaña, sino que realmente era completamente genuina.
Así que Pablo recibió gracia de parte de Dios, Pablo recibió gracia de parte de otras personas. Ahora lanzo una tercera pregunta: ¿acaso usted y yo hemos recibido gracia? ¿Acaso usted y yo hemos recibido gracia de parte de Dios? ¿Acaso usted y yo hemos recibido gracia de parte de otras personas? Claro que sí. Estamos más que seguros y todos podíamos asentar nuestra cabeza diciendo: Dios ha sido bueno con nosotros en más de alguna ocasión. Así que debido a la gracia que hemos recibido, debido a la gracia que Dios extendió sobre nosotros, es que hoy quiero que veamos tres cosas que usted y yo podemos hacer para rendir en el altar nuestro sentimiento, nuestra necesidad de sentirnos ofendidos. Tres cosas que como cristianos maduros podemos llegar a hacer o aspirar a hacer, que eso va a significar que hemos rendido completamente en el altar nuestro sentimiento de sentirnos ofendidos. La primera cosa que todos podríamos empezar a hacer, ya que hemos recibido gracia de parte de Dios, es darles a otros el beneficio de la duda. Darles a otros el beneficio de la duda. Efesios capítulo 4 verso 2 dice: sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Es interesante cuántas veces no les damos el beneficio de la duda a los demás. Juzgamos a otros por sus acciones, pero nos juzgamos a nosotros mismos por nuestras intenciones. Déjeme explicarle un poco mejor esta circunstancia. De repente alguien hace algo o dice algo y decimos: vamos a criticarlo por sus acciones. Pero cuando se trata de nosotros, decimos: no, es que realmente yo no hice algo malo, tenía una buena intención. Entonces somos duros con otras personas, pero blandos con nosotros mismos. Yo tenía una muy buena intención en seguir la dieta, pero no lo pude hacer, pero tenía la intención. Pero cuando se trata de alguien más, no, sí, vamos a criticarlo o juzgarlo por sus acciones. Mira lo que hicieron, solemos decir. Pero luego cuando se trata de nosotros: pero yo tenía una buena intención. Cuando alguien no te trate bien, tal vez es que está teniendo un mal día. O puede que haya escuchado malas noticias. De repente, si alguien no te atiende bien en el restaurante o alguien no te atiende bien en una de las tiendas, puede ser, tal vez, que esa persona esté teniendo ese día un mal día. Creo que todos en algún punto de nuestras vidas hemos tenido un mal día. Son esos días que nos levantamos, como solemos decir, con el pie izquierdo. Ahora, porque estemos teniendo un mal día no quiere decir que somos malos. Es simplemente un mal día y nada más. Pero en ocasiones tomamos o nos encontramos con personas en un mal día y eso nos hace juzgarlas. Nos hace decirlos qué maleducados, qué malos son, qué irresponsables. Pero no siempre es así, no debería de ser así. Como cristianos debemos tener piel gruesa y corazón suave. ¿Qué significa esto? Piel gruesa y corazón suave. Piel gruesa para que las cosas que las demás personas digan no penetren tanto en nuestro corazón. Pero piel suave o corazón suave para que realmente podamos ser sensibles al dolor de otras personas o al mal día que otras personas pueden estar teniendo. Recuerdo que en una ocasión me tocó la oportunidad de sentarme con una persona de la iglesia y íbamos a evaluar su rendimiento en particular. Así que nos sentamos, empezamos a platicar, pero yo llevaba mi esquema mental. Vamos a evaluar su rendimiento, vamos a evaluar cómo ha estado sirviendo en estos últimos meses dentro de la iglesia. Así que recuerdo que durante la plática que estábamos platicando acerca de esto, de su rendimiento, esta persona lanzó una frase que penetró mi corazón y dijo: es que esta es su iglesia. Entonces, como esta es su iglesia, no puede esperar a que las demás personas anden a su ritmo. Yo recuerdo que sentado en la silla me molesté y dije: ¿cómo que esta es mi iglesia? ¿Acaso esta persona no entiende que esta es la iglesia de Dios y que simplemente estamos trabajando para que Dios sea glorificado? Y empezó mi mente a trabajar en buscar excusas, en buscar cómo explicarle a esta persona esa frase, porque había golpeado mi corazón. Pero hubo algo que me detuvo de hacer todo eso. Hubo algo que me detuvo de sacar todo mi expediente y explicarle a ella
porque esta no era mi iglesia. Y hubo algo que me orientó a preguntar y a indagar un poco más cómo estaba. Olvidarnos por un momento de su rendimiento y empezar a preguntar cómo estaba ella en la familia. Y solo fue algo tan extraordinario, porque solo tocamos ese tema. Y esta persona se quebrantó y dijo: la verdad es que en la familia no estoy pasando los mejores momentos. Y tal vez eso sea que haya afectado mi rendimiento dentro de la iglesia. Y yo dije: qué increíble, ¿no? Yo venía a este lugar a evaluar el rendimiento de esta persona, pero me doy cuenta que había algo más profundo en su corazón. ¿Qué tal si yo no le hubiera dado el beneficio de la duda y simplemente hubiera atacado, hubiera sacado todas mis armas contra ella? Probablemente no hubiera entendido al 100% el caso que ella estaba experimentando. En ocasiones, como cristianos maduros, lo que usted y yo podemos hacer es darle el beneficio de la duda a otras personas. Es decir, tal vez esta persona reaccionó así porque está teniendo un mal día. Tal vez este mesero no me trajo la cuenta completa, o no me trajo lo que realmente tenía que haberme traído, porque el restaurante está lleno y hay muy pocos meseros. Tal vez mi hijo respondió de esta forma no porque no me respete, sino porque tal vez está teniendo un mal día en el colegio. Tuvo algún pleito con alguno de sus mejores amigos. Tal vez el beneficio de la duda. Eso es lo primero que podemos hacer. Si Dios nos ha dado gracia a usted y a mí, lo primero que podemos hacer como cristianos maduros es dar a otros el beneficio de la duda. Yo le dije que habían 3 cosas que podíamos hacer. Lo primero, dar el beneficio de la duda. Lo segundo que usted y yo podemos hacer frente a las ofensas o frente a las cosas incorrectas que otras personas puedan hacer contra nosotros es: no voy a etiquetar a otros. No voy a etiquetar a otros. Y esa es una palabra que está muy de moda en las redes sociales. Vemos una foto que nos gusta y etiquetamos a alguien que queremos que la vea. Y esto de las etiquetas está muy común y somos muy fáciles a etiquetar. Es más fácil para nuestro cerebro poder identificar ciertas cosas o ciertas personas si colocamos diferentes etiquetas. Pero te imaginas por un momento si el que colocara estas etiquetas fuera Dios. Si Dios nos colocara para poder identificarnos a cada uno de nosotros una etiqueta diferente a cada uno, y que esta etiqueta fuera por nuestro pasado. Que Dios dijera: bueno, quiero identificar a los que son divorciados, así que no los voy a llamar por su nombre, voy a llamarlos divorciados. O voy a identificar a aquellos que están solteros por perpetuidad y que no se han podido casar y van a ser solterones por siempre. Voy a ponerles una etiqueta. ¿Te imaginas si Dios te etiquetara a ti y a mí por nuestro peor pecado o nuestro peor error en el pasado? Qué terrible sería eso. Ahora, Dios no hace eso. De hecho, Dios nos garantiza que cuando venimos a los pies de Cristo, Él hace todas las cosas nuevas. Pero entonces, ¿por qué nosotros solemos hacer este tipo de cosas? Porque nosotros etiquetamos a las personas por lo que dijeron o hicieron en un mal día. Etiquetamos a un hermano de la iglesia, a un amigo, a un familiar, por un mal día que tuvo una mala reacción, y decimos: es que este es enojado, este es el resentido, este es el apático, este es el molestón. Y colocamos estas etiquetas que creemos que nos van a ayudar a poder identificar mejor las personas, pero lo único que hacen es poner una barrera entre esa persona y yo. No voy a colocar etiquetas. No voy a colocar etiquetas. Lucas capítulo 6, verso 36 y verso 37. Mire lo que dice el Evangelio de Lucas capítulo 6, verso 36 y 37. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. No juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Esto de no colocar etiquetas es muy importante. ¿Por qué? Porque una relación se puede romper por una mala etiqueta colocada. Y de hecho,
Esto me recuerda en una ocasión, mi prima tiene un novio, de hecho van a casarse en el mes de diciembre. Pero recuerdo que la primera vez que vi a este joven, el primer encuentro que tuvimos, ni yo lo conocía ni él me conocía a mí. Yo solo sabía que era el novio de mi prima. Así que llegamos a la casa de mi prima, yo me senté y venimos de contextos diferentes. En mi caso, en mi familia, mis padres siempre nos han inculcado que si usted está conociendo a alguien por primera vez, usted no lo vocea, sino que usted le dice usted, como por respeto, ¿no? Tal vez cada familia es diferente. Así que yo venía con esta mentalidad de que cada vez, no importa si es joven o adulto, siempre es de usted. Ya cuando la relación va creciendo y se tiene confianza, entonces podemos pasar al siguiente paso, que es el vos. Ese soy yo. Pero él no es así. Él llegó esa tarde o esa noche en esa casa, y yo estaba sentado y me dijo: hola Chele, ¿cómo estás? Y yo quedé: hola Chele, ¿qué le pasa a este? Entonces recuerdo que por unos fracción de segundos yo casi etiqueto a esta persona. Y dije: ay, no sé si nos vamos a llevar bien con este. No sé si realmente vamos a poder dar un paso más de simplemente ser el novio de mi prima. Pero los años pasan y esta persona junto con mi prima ahora asisten a uno de nuestros grupos en hogar. Y recuerdo que estábamos reunidos en un restaurante tocando un tema sumamente espiritual entre todos los que estábamos ahí. ¿Quiénes nos caíamos mal al inicio? Tema sumamente espiritual. No le motivo a que tome este tema porque puede ser un tema sensible. Pero estábamos tocando entre ese grupo de amigos quienes comenzamos cayéndonos mal. Adivine quién fue la primera persona que dijo que yo le había caído mal desde el inicio. Fue él. Entonces yo dije, para no quedarme atrás: claro, vos también me caíste mal. Ahora, pero lo que quiero contarles es que a pesar de que tal vez nuestro primer inicio no fue el mejor, los años han pasado y gracias a que ni él me etiquetó ni yo lo etiqueté a él con cierta estigma, nuestra relación ha podido crecer y ahora es una de las personas con las cuales más compartimos durante el día. Todo esto se logra cuando no etiquetamos a las personas por un mal día, cuando no ponemos etiquetas groseras, hirientes a otros por tal vez una acción o una palabra que dijeron fuera de lugar, pero que estaban teniendo un mal día. Voy a darle a otros el beneficio de la duda y no voy a etiquetar a las personas cuando estén teniendo un mal día y que hagan algo en contra mía. Lo tercero y último, yo le dije que habían 3 cosas que podíamos hacer frente a la gracia de Dios. Como usted y yo hemos recibido gracia, así como Pablo recibió gracia, así también nosotros hemos recibido gracia. Y Dios no nos ha tratado, ni siquiera nos ha etiquetado de acuerdo a nuestro pasado, sino que Dios nos ha tratado mejor de como lo merecíamos. Y debido a esto hay 3 cosas que usted y yo podemos hacer. Primero, no vamos a etiquetar a nadie. 2, vamos a darles el beneficio de la duda a la gente. Y lo tercero, pero es lo más difícil que podemos hacer, es perdonar a otros como Dios nos ha perdonado a nosotros. Eso no es tan fácil de decir, no es tan fácil de hacer. Vamos a perdonar a otros como yo he sido perdonado. Vamos a perdonar a otros como yo he sido perdonado. El libro de Colosenses, capítulo 3, verso 13, dice así: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que también ustedes deben perdonar a otros. Algunos pueden decir: bueno, es fácil perdonar a alguien que te coloca una etiqueta, es fácil perdonar a alguien que derrama café sobre tu mesa favorita o tu mantel favorito, es fácil perdonar a alguien que dice algo negativo sobre ti. Pero ¿qué tal con aquellas ofensas que escalaron ya más alto y que dañaron nuestra integridad? ¿Qué tal con aquel grupo de personas que lastimaron a un ser querido? ¿O qué tal de aquellas personas que se encargaron de esparcir un chisme dentro de la iglesia y a causa de eso varias personas ya no tienen contacto conmigo? ¿Qué decir de aquellas personas que nos traicionaron?
que traicionaron nuestra fidelidad, que traicionaron nuestra relación. ¿Qué decir de esos padres que nos abandonaron y nos dejaron con nuestros abuelos? ¿Será que Dios espera que yo perdone a esas personas? ¿Será que Dios espera que yo pase por alto esa clase de ofensa? Así que por si nos queda alguna duda, Jesús en el libro de Mateo, capítulo 6, versos 14 y 15, dice así: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Ah, Jesús, ¿por qué eres así? ¿Por qué no nos puedes perdonar a nosotros, aunque nosotros no perdonemos a los demás? Esto es como una cadena. Dios nos perdona a nosotros, pero Dios espera que nosotros perdonemos a los demás. Y me encanta que Jesús no dice si hicieron cosas grandes o si hicieron cosas pequeñas. Es perdonar en general. Si es así, el perdón no es una opción para nosotros, es un deber. Si usted y yo anhelamos realmente obtener el perdón de Dios, lo único que Dios espera es que perdonemos a otros. Pero no siempre es tan fácil. No siempre es a la primera. No siempre es un botón automático que sucede instantáneamente. Pero es un llamado de Dios a perdonar a otras personas. En otras ocasiones yo lo he contado antes de mi actual bella y amorosa esposa. Yo tenía otra persona, estábamos en un acuerdo con otra persona, pero teníamos un acuerdo. Yo estaba en la universidad, así que yo quería esperar hasta salir de la universidad para hacer ya todo realmente formal. Así que cuando yo ya finalizo mis estudios universitarios, resulta que aparece una tercera persona, un compañero de trabajo. Y yo dije, no puede ser, no es competencia para mí. Pero sí lo fue. Y recuerdo que, para hacer corta la historia, esta tercera persona, este compañero de trabajo, comenzó a meterse tanto en la relación que yo terminé siendo el tercero de la relación. Terminé saliendo de la ecuación. Me dolió tanto. Pero ¿sabe qué es lo más doloroso? Que esta tercera persona empezó a asistir a nuestra iglesia. Porque una cosa es que las personas te ofendan, pero otra cosa es que tengas que verlos todas las semanas. Y peor aún, si eres el líder de jóvenes, que tengas que verlos en todos los eventos de jóvenes. Recuerdo que en esa ocasión hicimos un campamento de jóvenes y él también se anota y decide participar de nuestro campamento de jóvenes. Traté de hacerlo hasta lo imposible para que él no calificara, pero calificaba para ir al campamento. Los años pasan. Yo dejo de trabajar en la iglesia y empiezo a trabajar en un banco aquí en la ciudad. Así que empiezo a trabajar en este banco. Estoy en una de las oficinas. Y un día, cuando yo había dedicado ese día a Dios, yo dije, bueno, hoy voy a atender a los clientes con todo el amor del mundo. Cuando recién abren las puertas del banco, mi sorpresa es que esta misma persona entra por la puerta del banco. Como un ser tan espiritual que soy, lo único que hice fue voltear la cabeza para abajo y tratar de escribir en mi computadora para que él no me viera. Pero como Dios es tan especial, me dice, Checho. Checho. Yo, hola, ¿cómo estás? Bien, qué gusto verte. Fíjate que necesito que me abran una cuenta. ¿Y quién mejor que vos, que me conoces, para que me abras una cuenta? Yo en mi interior diciendo, que te abran una cuenta. Pero recuerdo que fue Dios, la verdad. Y le dije, ay, siéntate. ¿Quieres un café? Le trajimos un café. Y me dijo, ¿sabes qué? No quiero que solo me abras la cuenta, quiero que le abras la cuenta a todos mis empleados. Yo dije, no hay ningún problema, te vamos a atender de la mejor forma. Pero luego de que le abrimos todas las cuentas y que prácticamente le resolvimos todo lo que él necesitaba para su empresa, él se levantó, se fue. Pero mis compañeras que estaban a mi lado habían notado algo en el ambiente y me dijeron, Sergio, ¿quién es él?
Y esta misma historia que les acabo de contar se las tuve que resumir a ellas para que entendieran un poco mejor quién realmente era este personaje. Y ellos me dijeron: Sergio, ¿por qué no nos avisaste? Lo hubiéramos puesto en la sala de espera y le hubiéramos dicho: ya lo vamos a atender, ya lo vamos a atender, ya lo vamos a atender. Y lo hubiéramos tenido toda la mañana así. Yo les dije: no, muchachas, no podemos ser así. No, ¿cómo que no se puede? Claro que se puede. La próxima vez que venga, deja que nosotros lo atendamos. Yo les dije: ¿saben qué? Hace unos años tal vez hubiera estado de acuerdo con ustedes. Pero si algo he aprendido en el camino con Dios, es que no puedes vivir amargado por siempre. No puedes vivir resentido por siempre, porque eso lo único que hace es consumir tu interior, mientras tal vez la otra persona ya lo superó. Y recuerdo que fue una de las lecciones más espirituales que pude compartir con mis compañeras en todo mi trayecto en el banco. No siempre alguien que te daña, no siempre alguien que hace algo incorrecto contra ti, tienes que vivir toda tu vida atado a eso o a esa persona. Si Dios te ha llamado a sus caminos, es porque quiere cambiar todo en nuestras vidas, no solo una parte. Y eso también incluye nuestro perdón hacia otras personas. Efesios capítulo 4, verso 32. Y con este pasaje termino. Efesios capítulo 4, verso 32. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Cuando leemos las escrituras nos damos cuenta que ni usted ni yo merecíamos el perdón de Dios. La Biblia dice que por cuanto todos habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, por su gracia, decidió perdonarnos. Si Dios, siendo todo santidad, siendo todo puro, siendo el Dios de dioses, el Rey de reyes y Señor de señores, decidió perdonarnos a usted y a mí, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar a otra persona que ha hecho algo malo contra nosotros? Para un cristiano maduro, el perdón es algo de todos los días. De todos los días, perdonar a otras personas. Quiero cerrar con una oración. Quiero pedirle que incline su rostro, que cierre sus ojos. Y mientras hacemos esta oración, piense en esa persona que dañó su corazón. Piense en esa persona que tal vez lo abandonó, que tal vez dijo algo contrario a lo que realmente era la verdad, que dijo una mentira sobre usted. Piense en esa persona que no ha podido perdonar. Piense por un momento en esa relación rota, en esa relación que usted quisiera poder acercarse, pero que hay como una barrera, un muro, una muralla que no nos deja avanzar, que no nos deja ir y dar el paso. Y antes de hacer la oración, usted puede hacer una oración ahí donde está y decirle: Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a dejar ir a esta persona, ayúdame a soltarla. No puedo seguir viviendo con esto en el corazón. No puedo seguir viviendo cristianismo al 100% si mi corazón todavía no ha perdonado. Tómese unos minutos para orar a Dios, para que luego podamos orar juntos. Y diga conmigo: Señor, esta mañana, en primer lugar, recibo tu perdón, ese perdón que me ofreces a través de la cruz de Jesucristo. Gracias porque me has perdonado y no me trates de acuerdo a mi pasado, ni me etiquetas con mis errores del ayer. Pero también, Señor, por esta gracia que he recibido, yo quiero extenderla a otras personas. Y lo voy a hacer de 3 formas. 1, no etiquetando a los demás. Por un mal día, por un mal gesto, por algo que hicieron contra mí, no los voy a etiquetar. 2, voy a dar el beneficio de la duda. No voy a juzgar de primas a primeras. No voy a lanzar un juicio contra alguien. Voy a esperar tener toda la información, porque puedan estar pasando un mal día.
Y tercero, Señor, ayúdame a perdonar a otros como tú me has perdonado. Gracias, Señor, por tu favor y por tu misericordia para con mi vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.